sé que pues hay sectores que no lo quieren, pero yo sí los quiero. Bueno, eso es lo importante, pero hay inmensos Yo muchas veces paso grupos delante de Avemilgo y me dan ganas de entrar ahí y saludarlos y decir si somos hermanos. Claro. Pero tampoco se puede borrar lo que han hecho. Eso no se puede. Así es. El sacerdote jesuita Ricardo Falla, autor de varios libros sobre el conflicto armado interno, incluido Masacre de la Selva, lo entrevisté esta semana y cuando habló del amor a los demás, usted acaba de escuchar qué fue lo que me dijo. Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación contra el Terrorismo, anunció este fin de semana a través de su cuenta en Twitter la postulación de Moisés Galindo como candidato a fiscal general y jefe del Ministerio Público. Galindo es abogado de la Fundación, uno de los principales críticos del actual fiscal. Además, fue abogado del general Efraín Ríos Montt en el juicio que se llevó por genocidio. La comisión de postulación que seleccionará a los aspirantes a fiscal general y jefe del Ministerio Público iniciará desde mañana la recepción de las hojas de vida para todos los abogados interesados en participar como candidatos a fiscal general. Los aspirantes deberán cumplir 47 requisitos, entre ellos ser colegiado activo, guatemalteco de origen y mayor de 40 años. La postuladora recibirá los expedientes desde el lunes 3 al viernes 7 de marzo en el vestíbulo del Palacio de Justicia en el Centro Cívico de la capital. Es muy común escuchar sobre los gastos millonarios en la campaña electoral, pero nunca o casi nunca se sabe quiénes son los financistas de los partidos políticos. Hay demasiadas acusaciones del crimen organizado detrás de estos partidos para luego cobrar favores. Nada se ha podido comprobar, aunque algunos han comenzado a dar luces de quiénes son los financistas de los partidos. La campaña electoral del 2011 es la que hasta el momento reporta la mayor inversión en la historia del país, con 414 millones de quetzales en medios de comunicación. Esta es la conclusión de un estudio realizado por Acción Ciudadana, ya que en total se invirtieron 579 millones si se suma la estimación de los costos operativos. El techo era de 48.5 millones y solo el Partido Patriota gastó 153 millones de quetzales durante el proceso. Líder 101 millones y la coalición Unegana 59 millones. En la campaña electoral de 2007 se invirtieron cerca de 469 millones durante el mismo periodo. El financiamiento público directo representó el 2.4%, lo que muestra, según el informe, que la campaña electoral está financiada por dinero privado. El informe que el líder envió al Tribunal Supremo Electoral, sus ingresos entre enero al 31 de diciembre de 2011 fue 200 quetzales. Tan solo un día después de la convocatoria, 2 de mayo de ese año, cayó una lluvia de donantes, en su mayoría empresas de sociedad anónima, que donaron 42.507.360 quetzales. El Partido Patriota recibió antes de la convocatoria 1.921.800 quetzales en efectivo. El partido recibió un poco más de 16.900.000 quetzales. Otra vez, sociedades anónimas donaron más de 1,5 millones de quetzales. Una publicación de la Auditoría Electoral del TSE explica que, de ser ciertos los números presentados por los partidos, habrían tenido un déficit de 47 millones, aunque varios tuvieron inexplicables gastos. Que un partido político nos diga a nosotros que se gastó 50 millones, pero nosotros comprobamos que se gastó 100, la pregunta siguiente sería, mire, ¿de dónde obtuvo los otros 50? Eso nunca nos lo han dicho. El monitoreo de Acción Ciudadana dice que los partidos gastaron 468 millones que no fueron justificados. El 2012 revela datos interesantes. 10 partidos de 27 inscritos presentaron a tiempo su informe. El partido con mayor ingreso en 2012 fue el Patriota, con 8.2 millones de quetzales. Muchas son las hipótesis de cómo los partidos consiguen el financiamiento. Una de las más fuertes es que un gran porcentaje proviene de organizaciones criminales, narcotráfico y lavado de dinero a través de terceras personas o empresas. Si bien no existe una investigación o informe que demuestre esta hipótesis, su peso es tal
que la CICIG ya inició una investigación sobre el tema. En el listado que dio el Tribunal Supremo Electoral, entre los financistas reportados por los partidos, el Patriota aparece con autofinanciamiento por más de 16 millones de quetzales, así como donaciones de sociedades anónimas. Líder no entregó listado. Partidos como UCN, Unionista, FRG y Gana reportaron donaciones de financistas particulares hasta sociedades anónimas y empresas con un monto fijo. Mandan prácticamente lo que quieren y la auditoría tiene la limitación de que no puede acudir a fuentes alternas. Para los criminales, todas las actividades políticas representan una oportunidad, dice el informe de Inside Crime. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc, Marvin Pérez y Jorge Hernández. La relación dinero y poder, opinan varios expertos, permite generar focos de corrupción, amiguismo, conflicto de intereses, hasta captura de instituciones del Estado por grupos del crimen organizado. Poco se ha avanzado en una reforma de ley que permita más control al dinero electoral. Mientras tanto, aumenta la expectativa del informe que CICIG realiza sobre el financiamiento anómalo a los partidos. Intentamos obtener un adelanto de este para la realización del reportaje, pero se nos indicó que aún está en proceso. A continuación, vamos a dar un breve pero contundente vistazo a las 5 noticias que marcaron la semana. En un último intento por mantenerse en el cargo hasta diciembre, Claudia Paz y Paz compareció ante los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, exponiendo que su cargo no vence en mayo. En la audiencia también compareció Ricardo Sagastume, promotor de la acción, que pedía el final de su gestión en mayo próximo. El Congreso inició con el periodo de audiencias a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral en medio de críticas de la Contraloría, que aseguró que no se valoró los juicios de cuentas contra 23 de los nominados. El gobierno liberó el pago de cerca de 90 millones de quetzales para mejorar el aeropuerto. El lunes el presidente Pérez Molina hizo una inspección y verificó que el aire acondicionado sigue sin funcionar pese a la millonaria inversión. 22 miembros de la clica conocida como los Piwis Locos fueron condenados por extorsionar en Canalito, zona 25. La pena más grande fue de 291 años de cárcel. México confirma que el hombre capturado el sábado pasado sí es el Chapo Guzmán, después de varias pruebas de ADN. En Guatemala, el presidente Pérez Molina asegura que la caída del jefe del cártel de Sinaloa no repercutirá en violencia en el territorio nacional. El asesinato del director de la cárcel Fray Janes II fue el suceso que marcó esta semana. Este es el informe. El alcalde del centro penitenciario, Vidal Cerceño Lemus, fue asesinado el pasado miércoles en el kilómetro 17.5 de la carretera a El Salvador. Varios impactos de bala fueron certeros mientras viajaba en su automóvil acompañado por su sobrino Jason Giovanni Cerceño, quien resultó ileso. El director viajaba como copiloto cuando un criminal a bordo de una motocicleta se le acercó para dispararle. Al menos 6 balas impactaron en su cuerpo, provocando su muerte al instante. Vidal Cerceño regresaba de la cárcel y se dirigía hacia Villanueva. En octubre del año pasado se produjo un intento de motín en el que los reos retuvieron a 8 guardias en demanda de mejores condiciones y contra las continuas requisas que realizaban agentes del sistema penitenciario. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Para entender qué sucede en Ucrania, las claves podrían estar en Crimea, una pequeña península ucraniana donde el 60% de sus ciudadanos son rusos. Veamos este pequeño panorama en la sección Entendiendo al Mundo.